Hey, ¿qué tal? Soy Xavi, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos a hacer un repaso con mi top 37, mi top final para Eurovisión 2023. Digo final porque ya están todas las canciones, pero de aquí al 14 de mayo, al 13, perdón, 13 de mayo, pueden pasar muchas cosas y esto puede subir, bajar, ya lo habéis estado viendo a medida que han ido saliendo canciones. Unas que tenía arriba han ido bajando, otras que tenía abajo han ido subiendo. Y bueno, vamos a hacer este repaso. Como veréis, ya estoy en manga corta. Hace un par de semanas ya llegó el verano a Barcelona. Y diréis, ¿el verano? Después del invierno va la primavera. Y aún no es. Bueno, en Cataluña, aquí en Barcelona, dejó de existir la primavera ya hace unos 5 años. Hay como 7 meses de verano, un mes y medio de invierno, que no es invierno, sería un otoño-invierno. Una mezcla de otoño-invierno y una mezcla de invierno-primavera. Pero la mayoría del tiempo hace una calor que aquí ya no se puede vivir casi. Bueno, pues con este bochorno, con esta calor, vamos a refrescarnos un poco con las canciones que hay para Eurovisión 2023, con mi top 37. Vamos allá, vamos a ir parando en cada canción, vamos a ir, bueno, pues analizando por qué están ahí, por qué creo bueno, que van a obtener este resultado o por qué me gustaría a mí que obtuvieran este resultado. Así también los que me preguntáis tanto por qué tengo a esta persona aquí arriba o por qué tengo a esta persona aquí abajo, veis mi explicación, si os sirve bien y si no, pues lo siento mucho, son mis gustos y no puedo hacerle nada. Bueno, pues vamos con el top de Xavi Luque, quizás os suena a este chico. Bueno, vamos allá, vamos a empezar. Bueno, San Marino con Pickwick Jacks y la canción Like Animal, como un animal. La tengo en última posición y... Bueno, os daré la explicación. Esta canción no me dice absolutamente nada, no cojo el gancho de esta canción. Me parece, a pesar de tener largos, a pesar de ser una canción rock, no me dice nada, me deja súper indiferente. Los largos son muy lineales, la canción en sí. Mm, Le falta, como decimos aquí, le falta chicha. No acaba de arrancar esta canción y me sabe mal porque San Marino estaba apostando ya por canciones tremendas como Adrenalina, con Florida. O sea, cuidadito lo que nos trajo San Marino. Bueno, muy buenas canciones que han ido pasando a la final, gracias también al nuevo sistema de voto, gracias que al jurado también se le da al 50%, y así también se puede valorar a países que no tienen tantos vecinos o microestados como San Marino. Pero en este caso yo es que no le daría, bueno, a lo mejor le daría un puntito, pero que no la acabo de enganchar y me sabe mal porque ya os digo, hacen una preselección súper grande a nivel mundial para enviar esto. Y la verdad pues se me queda muy, muy, muy floja. Es que ni para el Junior. Y esto es San Marino con Pico y Jacks. Rumanía. Rumanía está representada por Theodor Andrei. Y otra canción que, bueno, no me dice nada, pero nada tampoco, a pesar de ser más rítmica que San Marino. Bueno, no entiendo la letra, ya os dije que haría vídeos con la traducción a la espera de hacerla, a ver si vamos entrando un poquito más en ellas. Por ejemplo, en la de Rumanía, a la que no entiendo absolutamente nada, nada más que veo desnudas, gente desnuda en el escenario, con poca ropa, a unos mensajes que es que no acabo de entender, el muñeco de vudú, esos movimientos descoordinados. No entiendo absolutamente nada de Rumanía. ¿Dónde está Rumanía de Mihai Traistariu o de Luminita Angel de Urs? ¿Dónde está esa Rumanía? De Roxanne, aunque no pasase a la final, pero era una canción tremenda. Y eso, aunque pueda ser que no pases a la final, tienes que ir a por todas. Y creo que Rumanía este año no ha estado acertada con la elección. A mi parecer, siempre quiero dejarlo claro. Por esto también la tengo la número 36 y como no cambié muchísimo la canción o la cambié entera, la voy a tener bastante abajo y me sabe muy mal porque desde aquí tengo muchos suscriptores de Rumanía, que desde aquí os mando un beso enorme,
Pero este año Rumanía... no, no, lo siento, pero no. Bueno, Azerbaiyán en la número 35. ¿Por qué? Pues porque Azerbaiyán era una potencia eurovisiva. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ido pasando a medida que han ido pasando los años? Parece que desde que ganaron han ido perdiendo el interés. Algún repunte en algún año como Singit, otras canciones que sí que han quedado bien, pero este año es que veo una falta de interés total. No sé si es una crisis a nivel mundial con la música, porque es que, ¿qué son estas canciones, estas tres canciones? Mm, no creo que esta canción sea la adecuada para enviar a Eurovisión. Está bien que apuesten por los artistas locales, por la música local, pero vendiéndonoslo así, pues esperábamos un sonido típico azerí, lengua azerí, y no, esto es un rock tirando a los Beatles, pero a los Beatles muy baratos y bueno, con un sonido que es que no te acaba de enganchar, lo veo un poco desfasado y las voces de ellos no es que sean espectaculares. Lo único que te llama la atención es que son gemelos y tampoco es que te digas, ¡guau! Son gemelos. No. Pasaba más bien desapercibido. No sé qué ha pasado con Azerbaiyán, pero este año la tengo de las últimas. Raro, pero ahí está. Bueno, los croatas, Croacia. Bueno, Croacia, lo siento, porque ya sabéis que os quiero mucho, que me encanta Croacia en sí, en todo, en cultura, en música, lo digo en muchos vídeos, es así, pero no me podéis enviar esto. Sí, entiendo la sátira, entiendo muchas cosas de la canción. Estoy de acuerdo, por supuestísimo. Estoy de acuerdo en todo el mensaje. Pero lo que viene siendo una canción para competir en un concurso, pues quizás no es la mejor. Que va a tener puntos, seguro, porque es súper impactante. Tiene un mensaje que además está a la orden del día. Un mensaje que piensa muchísima gente. Espero que cada día lo piense más. Pero no puedo ponerla arriba trayendo esto, que es esto, una sátira para reír, para burlarse bueno, de los políticos, además de los dictadores. Y bueno, en esto estoy de acuerdo, pero ya os digo, no es una canción que la vea yo ganando. Bueno, que en Eurovisión se han visto cosas más raras, ¿no? Pero que no puedo clasificarla alta. Lo siento, Croacia. Ya sabéis que para mí traíais la canción ganadora. Finalmente la dejasteis segunda en la preselección por una mala puesta en escena. ¿Que se pudiera mejorar de cara a Eurovisión? Sí. ¿Que no va a ser así porque habéis elegido otros representantes? También. Y a estos pues los tengo en la plaza número 34, muy a mi pesar porque es Croacia. Bueno, en la posición número 33 tengo a Irlanda. Una canción que cada día me va gustando más, pero sí que es verdad que comparándola con las otras canciones no es la mejor. No es la mejor, la voz del solista es muy buena, me trae muy buen rollo el grupo en sí, la canción también, como muy esperanzadora, pero no sé, parece que ya estoy un poco cansado de estos mensajes tan "Bueno, somos uno, o vamos a unirnos". Está muy bien, pero hay que ponerlo en práctica y dejarse de cancioncitas. Con todo mi perdón, no quiero ser tampoco. Vengo hoy cañero, ¿no? Pero que es que, bueno, si la comparas con otras canciones, pues también hay que tenerla un poquito más abajo porque no es del todo buenísima.
Mira que Irlanda, bueno, es la ganadora de ganadores, tiene 7 victorias, pero este año yo, por ejemplo, no les daría la octava, pero ni por asomo. Esperando a que Irlanda dé un campanazo en otros años para que reencaminen esas buenas posiciones que habían tenido y que de momento están como experimentando. Algunas veces le sale bien, como con Ryan O'Shashnaghy, pero normalmente suele salirle mal. No sé, creo que tienen que enfocar Eurovisión de otra manera y el claro ejemplo está aquí con Will Youth y la canción We Are One, la que yo tengo número 33. Bueno, Malta la tengo la número 32 y bueno, sigue la línea de las demás, no acabo de cogerla. Mira que esta tiene una instrumental que sí que me gusta, la parte del saxo, pero no sé, veo demasiado experimento en la canción. Mira que con el videoclip le eché un vistazo y la verdad es que es muy llamativo, pero claro, no puedes meter al chico en una lavadora en Eurovisión. Entonces, bueno, pues con la puesta en escena que vi en la final de Malta, se me queda muy, muy justa, además de ver una imitación muy, muy básica de Soundtrack Project de los moldavos. Es que te recuerda a los tres chicos, uno con el saxo, cuando suena el saxo, todos en el lateral, o sea, todos girados hacia el lateral y haciendo esos pasos típicos del Mr. Saxo Guy. Entonces, es que esto ya lo he visto y bueno, y no me suena una canción para ganar tampoco, incluso no la clasificaría para la final de Eurovisión. Malta me pasa parecido a Irlanda, veo que están experimentando varios géneros, pero sé que tienen calidad, lo hemos visto con Destiny, lo hemos visto con Ira Losco, con Micaela, lo hemos visto con muchos representantes que esto puede mejorar de cara a Eurovisión. Y bueno, a pesar de que el año pasado hicieron un cambio de canción, de Out of Sight a I Am What I Am, cambio a peor, a mi parecer. Aquí sí que esperaba un cambio y no lo hemos tenido. Así que bueno, a Malta la tengo en la posición número 32 de las 37 canciones. Albania en la número 31. ¿Cómo ha ido bajando esto en mi top? Que la tenía en el top 10 durante semanas y semanas y semanas. Y bueno, con esta remasterización que han hecho, hubiera dejado la versión anterior. No me gusta absolutamente cómo suena esta nueva versión. No me gusta el videoclip tampoco. Vale, sí, conectas con el mensaje porque es demasiado explícito y demasiado mal interpretado. O sea, el videoclip es de lo peorcito. Con todo mi perdón, es que hoy vengo que no veas. Pero ¿qué son esas imágenes de tu familia muerta, quemada en una casa? Y tú ahí recordando, no sé, me parece tan random este videoclip. La canción me parecía buenísima, me parece buena, pero esta instrumental nueva es que no sé, me suena algo como más barato. Y la verdad que normalmente Albania le da un toque al revés, a muchísimo mejor. Hay que esperar porque luego en directo Albania suele ganar muchísimo. Ya os digo, yo la tenía de mis favoritas, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, han ido saliendo otras canciones, pues esto ha ido bajando y ya con esta remasterización y el videoclip, que es que me da un poquito de yuyu, de miedo, pues se me queda la número 31, ahí. La tengo en un vaivén de arriba abajo. Pero la última escucha, pues sí, tengo que dejarla en la número 31. Albina y la familia Kelmendi.
Bueno, uno de los anfitriones para este año es Ucrania. Fueron los ganadores del año pasado. Y la tengo número 30. ¿Por qué? ¿Por qué la tengo número 30 si está en la casa de apuestas la segunda o tercera? Todo el mundo la tiene arriba. Bueno, pues porque no me gusta, no me dice nada esta canción. La veo como una canción de pasada. Viendo, bueno, siendo una de las preselecciones que más seguí, el Beat Beer de Ucrania, pues absolutamente todas las otras canciones eran mejores que esta, a mi parecer. A mi parecer. Y como es mi parecer, pues la tengo en número 30, sabiendo que está clasificada para la final, porque han sido los ganadores de Eurovisión 2022. Bueno, para entonces quedaría el número 26, los últimos. Ya os digo, no me gusta la canción, no le encuentro el qué. No sabría decirte el por qué. Mira que tenía muchísimas favoritas. Si veis en mi top del Beat Beat, los tenía los últimos. Entonces no puedo contradecirme y dejar en últimos de su preselección a estos dos chicos, a Torki, y ponerlos aquí en una buena posición cuando es que no me dice nada la canción. Sí que es verdad que incluyendo esta parte en ucraniano, con esta remasterización de la canción, me va gustando más. Ya ha subido al compuesto, pero no, no es mi cup of tea Ucrania este año. Mira que normalmente es mi favorita, casi todos los años es mi favorita. Traen buenísimas canciones, pero este año siendo anfitriones, la verdad que es que no sé, no me dice mucho. Además eso, el estribillo que es donde más te engancha, es como... No sé, se me hace muy difícil de escuchar, no sé, ya os digo. Tenía otras canciones de su misma preselección con mucho potencial y esta era la que menos para mí. Ucrania número 30 con Hair of Steel, Corazón de Acero y Turkey. Y bueno, vamos a tener que dividir el vídeo en varias partes porque quería hacer un vídeo cortito como el que estáis viendo ahora mismo, pero se me ha ido el tiempo y llevo casi 2 horas grabando. Así que si queréis lo dividimos esto del 37 al 30, del 29 al 20 y así sucesivamente. Así que bueno, aquí tenéis la primera parte, ahora vamos con la segunda.